Julia siempre fue una mujer rebelde y a prueba de cualquier prejuicio. Por eso John Lennon no fue nunca uno de esos niños que cabalgaban a lomos de la madre como si fuesen bonobos. Esos chimpancés que pasan uno encima del otro y que aparecen en canales como National Geographic. Sin embargo, la unión de Julia con su hijo, aunque singular, resultó algo mágico. Tanto que el primer acorde de la banda más carismática de la historia sonó en sus manos mucho antes de que naciesen los Beatles. Julia era extravagante, imprudente, libre, desenfrenada y sobre todo caótica. Pero mantenía una serenidad única, a prueba de todo, cuando se sentaba junto al pequeño John para revelarle el universo de la música. La primera melodía que aprendió a tocar John fue That's Be They Die. Su madre se le enseñó en el banjo, ese instrumento redondo, allí sentada, allí con una paciencia infinita, hasta que logró trabajar todos los acordes. Existen pocas imágenes de aquella época. La más conocida, aquella imagen del vestido estampado, en la que se advierten sus ojos insondables y una sonrisa ingenua. La imaginamos junto a su hijo tratando de emular el clásico de Buddy Holly, rasgando una por una las cuerdas de ese banjo, elevado a leyenda por ser el primer instrumento de la estrella más grande del rock and roll. Era un regalo de su padre, abuelo de John, y con él el artista tuvo la fortuna de descubrir su inconfundible sonido. Julia era distinta a cualquier mujer de la época, alegre, activa y con un carácter muy afable. También tenía unos extraordinarios dotes para la música, como dirían los británicos, what my ghost say, algo así como de puro impulso. Julia amaba la vida y amaba sus sueños y amaba al pequeño John. Julia había nacido el 12 de marzo de 1914 en un barrio popular en Liverpool. Era la cuarta de 5 hermanas que Lennon definió fantásticas, fuertes, bellas e inteligentes. Las niñas adoraban a su madre y temían al padre, casi siempre ausente debido a su oficio de marinero mercante. Este sentía verdadera debilidad por Julia, que era miope, igual que John, y aficionada a bailar y a cantar. Aprendió a tocar el banjo, el ukulele y hasta el piano. Con 15 años, se enamoriscó con Alf Lennon, un marino mercante, frustrando así las expectativas de su padre, que habría deseado algo mejor para su hija. Julia dio a luz a John el 9 de octubre de 1940, en el segundo piso del Hospital Maternal Oxford Street de Liverpool. Esa noche era noche de conflictos, era noche de aviación. Los alemanes rugían los motores de sus aviones. Era el comienzo del segundo insuceso bélico mundial. No había luz cuando John nació, sino la luz de los destellos. Así que para salvar la vida del bebé, las mujeres de la casa le cubrieron con sus cuerpos. Se llamó John por su abuelo paterno y Winston por patriotismo, en honor a Winston Churchill. El matrimonio de Julia y Alf enseguida hizo aguas, y en el 44 ella inició un romance con un soldado llamado Taffy Williams, de quien quedó nuevamente embarazada de una niña, Victoria Elizabeth, que acabó dando en adopción por falta de recursos. Hubo más amores y otras 2 hijas. Imprevisible y liberada de los prejuicios de su tiempo, Julia quiso vivir la vida con la máxima intensidad. Terminó cediendo la crianza de John a su hermana mayor, a Mimi, una mujer disciplinada y de carácter estricto, que chocaba con la rebeldía de su hermana y de su propio sobrino. A pesar de aquella distancia prudencial, Julia y John se veían a menudo y compartían su amor por el rock and roll, un amor que desaprobaba Mimi. En esos ratos catárticos cantaban,
escuchaban a Elvis y daban rienda suelta a su personalidad anárquica y estrambótica. Su tía Mimi, por el contrario, era pura sensatez. Le obligaba a estudiar y rompía aquellas poesías del muchacho que ya preconizaban su genialidad. Pero no pudo impedir que en el 56 formase su primera banda, The Skiffle. Así que ahí fue donde se produjo el encuentro decisivo, considerado el germen de los Beatles, Lennon y Paul McCartney. Fue el 6 de julio del 57, un día de verano como cualquier otro, en la animada ciudad de Liverpool. Julia perecería en un incidente automovilístico cuando un policía fuera de servicio manejaba su auto y Julia estaba frente a la casa de su hermana mayor. Pereció al instante. Ese día, 15 de julio del 58, convulsionó la vida de John Lennon para siempre y apuntaló su relación con McCartney. Ambos, tanto John como McCartney, tenían ya el alma clavada con un mismo alfiler. McCartney también había perdido a su madre, Mary, a causa de un cáncer, en octubre del 56 cuando tenía 14. Esto hizo que formara con Lennon un lazo indisoluble, marcado por la tragedia. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Es que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí, mis estrellas. Todos los días del año 1964, un cartero llamado Eric Clapton entregaba otro abultado saco de cartas de admiradores en la 20 Fortin Road de Liverpool, donde Paul se había criado y donde aún vivía su padre. Pero ¿quién era Eric Clapton? El cartero. Se sabía que 6 años antes había sido alguacil subalterno en la policía de Liverpool, y un 15 de julio de 1958, mientras estaba fuera de servicio, conducía un sedán Vanguard por la avenida Menlo, cuando de pronto una mujer de 44 años se interpuso en su camino. Frenó, pero era demasiado tarde. La mujer cayó y a pesar de que llegó una ambulancia, no pudieron hacer nada por ella. Su nombre, Julia Lennon, la madre de John, había partido. En aquel momento, Eric Clapton recién había empezado a conducir. Era un principiante, salido de la escuela de conducción, y se suponía que todavía no debía conducir solo. Su caso sería llevado a los tribunales, aunque un espectador afirmó que Clapton había estado acelerando, él lo negó. El jurado decidió creerle y emitió un veredicto donde se absolvía de todo a Eric Clapton. En aquel momento el esposo de Julia era un tipo llamado John Dickens, quien se llevó al pequeño John junto a él en un taxi rumbo al Hospital General de Sefton. Y como paradoja del destino, John Dickens, quien fuese padrastro de John Lennon y marido de Julia, también perecería en un incidente automovilístico en diciembre del 65. Julia tenía 44 años. Se cuenta que después del juicio, la hermana de Julia, Mimi, señaló al conductor con su bastón y exclamó: "Me enojé tanto con ese cerdo. Si hubiera podido ponerle las manos encima, se las hubiese puesto". Y lo irónico sería que ese hombre que atropelló a Julia Lennon se convertiría en el cartero cuyo trabajo consistía en entregar miles de cartas de admiradoras a la casa de la familia de Paul McCartney. Eric Clapton nunca le contó a nadie de su participación en el hecho que le costó la vida a la madre de John Lennon. Lo echaron de la policía y desde entonces ocultó quién era y se escudaba con la ropa de un humilde cartero, hasta que finalmente
Luego de 40 años fue descubierto en 1998 por un periodista. Ah, que fuiste tú. Y confesaría que la partida de Julia lo persiguió durante toda su vida. No pasaba ni una semana sin que él pensara en eso. Desde que los Beatles se hicieron famosos, se vio obligado a estar tras la sombra. Para ser honesto, tenía mucho miedo, pues la familia de John me culpó y quería decirles que no fue su culpa. John quedaría marcado para siempre por la partida de Julia. Y era que a pesar de que John vivía con su tía Mimi, Julia lo iba a ver prácticamente todos los días. Y hasta en 1957 le había comprado su primera guitarra, una acústica, una Galston Champion, barata, pero garantizada que no se rompería. Sin embargo, Julia se pudo dar el lujo de haber visto a su hijo tocando en su primera banda, The Quarrymen. Una de las frases más célebres de John Lennon sería: alguna vez dijo que la vida era eso que le iba sucediendo sin que se diera cuenta. Y literal, tenía razón, su vida pasó rápido. Concluyó el 8 de diciembre del 80. Tenía 40 años. Prácticamente John nunca vio a su padre, porque el tipo siempre estuvo ausente. Y cuando regresó, ya Julia tenía otra pareja. Así que un padre que huyó al mar, literal, ya que era marinero, pero que también huía para no hacerse cargo del niño. Una tía estricta y sin mucho afecto. Así que de niño abandonado a caprichos de nuevo rico, la trayectoria de Lennon sigue destilando vivencias al margen del ruido que haga la puja por el disco. Esas fueron las luces y las sombras de la vida de John Lennon. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que quiero mis estrellas, mis estrellas. Ese es que tanto quiero ser.